líder se dé la oportunidad de conocer a su equipo y sepa qué delegarle, ¿no? Porque me Y, acuerdo, digamos, mucho de tu Atara, que tú me dabas cosas al principio que yo decía, ¿cómo carajo se hace eso? O sea, me acuerdo de cuando me soltaste la primera tarea de hacer como las metadescripciones y el research de la página web. Y yo, es que eso no me lo enseñaron en la universidad. ese es un pan de cada día en cualquier agencia después de salir de la universidad, hacer cosas que nunca nos enseñaron. No, Wow. qué horror. Entonces, sí, al fin y al cabo tú también terminaste confiando en mí y diciendo, pues esperemos a ver cómo lo hace, ¿no? Sí, era la idea como tratar como de no sesgarte. Obviamente, pues yo sabía que era algo que nunca habías hecho, pero la expectativa era construir algo a partir de lo que se hiciese y ya después sí como alinearlo con lo que se necesitaba. Pero también es importante eso, como desarrollar una autoconfianza en el equipo de que sí se pueden hacer las cosas, de que sí se puede. eh, Algo que a mí me marcó, que a mí pues en su momento lo odié, pero no me molestaba mucho con un librito chiquito, súper cortico que se llama La Carta García. Ok. Y básicamente lo que dice es, pero súper resumido mal, es como buen entendedor, pocas palabras. Y si tienes que hacer algo, depende de ti de que pues, se haga bien y que se pueda hacer, porque siempre van a existir obstáculos en el camino, siempre. Y pues si tú estás esperando que aparezca un obstáculo para detenerte, pues fijo, garantizado te vas a detener, no vas a lograr el objetivo. Entonces ese librito, la Carta García, es eso, como una persona le piden una tarea, pero está lleno de consistencias y de cosas que no sabe cómo ni qué se pueden hacer, pero termina cumpliendo la tarea y de eso se trata. ¿Consideras tú que fueran como los retos más significativos que tuviste en tu vida y digamos que te ayudaron a descubrirte como líder? Mm, Cuando la agencia empezó a tener más de 5 personas y se empieza a notar esa dinámica de grupo, que digamos que por lo general creativamente no trabajan duplas y es más fácil como interactuar, llegar a acuerdos y progresar. Pero ya cuando los equipos empiezan a ser tan grandes, existe una dinámica compleja que, que si uno no está dispuesto a entender esa dinámica emocional y profesional de las personas, no va a poder sacar el mayor provecho del grupo. No porque una persona sea mala, porque sea buena, sino porque su forma de ser y su forma de trabajar es mucho más compatible para un proceso con otra que, que con otra. Entonces, ese aprendizaje a las patadas me hizo entender eso. Me di cuenta que lo primero que tenía que hacer como líder era identificar esas fortalezas del equipo y cómo esa química profesional y personal podría eh, dar frutos a favor y no en contra. ¿Y sientes que has tenido algún ejemplo a seguir? En ese trabajo que te digo, en uno de los que tenía, que era un lugar donde alquilaban kayaks, tenía un jefe que se enfocaba mucho en el bienestar de la persona y eso generó un deseo de hacer bien el trabajo y por ende siempre que él iba todo salía mejor, solo por eso, porque él se preocupaba por las personas, ni siquiera era porque él estuviera detrás pidiendo que hicieran las cosas, porque no han hecho esto, sino todo lo contrario. ¿Qué resultados sientes que tú has logrado al inspirar al equipo, al movilizarlos desde la confianza? Pues diría que poder tener un crecimiento profesional que no esperaban, algo que
pues en la agencia siempre al principio tocaba contratar muchos juniors y nosotros éramos súper ambiciosos en los proyectos y eran cosas que ni ellos nunca habían hecho ni yo nunca había hecho, pero hacerles sentir que lo íbamos a hacer juntos y que nos íbamos a equivocar juntos y que de eso se trataba, eh, permitió que se dieran cuenta que lograrlo era muchísimo más fácil de lo que pensaban. Entonces, por ejemplo, con Jonathan hicimos realidad aumentada, hicimos un montón de cosas innovadoras que pues nadie tenía ni idea, pero a partir de que él sintiera que no estaba solo, así cometiera errores, se pudo hacer. Y, y bueno, eso nos ayudó a tener un portafolio diferente. Hacíamos diseños de material impreso como con teoría de origami o con ilusiones ópticas y bueno, eso con el tiempo se fue perdiendo por otras razones, pero el caso. Ese tipo de cosas genera una confianza en el equipo que les hace darse cuenta que la autoestima es súper importante para, sí, para creer en ellos y en lo que hacen. ¿Tienes algún otro ejemplo de logro que sientas que vale la pena mencionar? ¿Cómo definir un logro? Porque digamos que pues a mí me hacía pues muy contento poder contratar gente y pagarles, poder generarles un ingreso a partir de lo que les apasiona. Eso para mí era muy satisfactorio. Entonces cada vez que traíamos a alguien nuevo, para mí eso era un gran logro, poder tener a alguien nuevo en el equipo que aportara todo lo que es y poder recompensarlo por ello, eso para mí era como ganarme un canisto. ¿Recuperabas la motivación y la inspiración cuando pues llegaba o te enfrentabas a esos sucesos? Pues que siento que también es un poco el, sí, el diario vivir de las agencias. Eh, Dos formas, siempre buscaba crear espacios de no responsabilidad que fueran para enfocarnos en eso, en crear, en crear algo sin expectativa. Entonces teníamos la iniciativa de que cada uno tuviera un proyecto personal y trabajábamos en eso, que también fue una iniciativa que murió, pero que en su momento al equipo le gustó mucho y varias cosas se hicieron y se adelantaron y se ganaron cosas. Eh, o hacer tardes de cocinarles, que yo no sé si a ti te alcanzó a tocar, creería que no. No. Pero en la oficina los viernes por la tarde ya no se trabajaba y comíamos pasta o hamburguesas eh, y promovía también mucho hobbies. Entonces ahí en la oficina teníamos un montón de herramientas para construir cosas, eh, también habían videojuegos, balones para salir al parque a jugar, entonces a veces salían a jugar fútbol o básquet. Y ese tipo de cambio de chip ayuda mucho a desconectarse como de lo mundano y, y replantearse de pronto varias cosas sin necesidad de uno depender del cliente, porque si uno depende del cliente va a morir, va a morir. Okay. Y pues buscar proyectos interesantes es súper importante, así no fueran rentables. Y lo que te conté que también al principio, para que el equipo se sintiera motivado y se quisiera quedar, buscaba brindarles experiencias. Entonces, con un hotel en Capurganá les hicimos la página web y el logo a cambio de estadía. Entonces, ese tipo de cosas hizo que los 5, 7 pelagatos que éramos en ese momento dijeran que chimba, me quiero quedar otro año a ver con qué sale en el próximo año. Porque no sentían que la empresa los estuviera invitando, sino que ellos se lo pagaron con el trabajo y eso pues es muy satisfactorio, a diferencia
y un proceso normal. Entonces, diría que ese tipo de cosas ayudan a mantener al equipo motivado, como tratar de cambiar las reglas del juego a favor de lo que les gusta hacer. ¿Cuáles sientes que son los retos a futuro de Juanda como líder? Mm, Ahorita hay un reto grande que me he dado cuenta que no pensé que fuese a suceder y me di cuenta en los últimos meses en Tuatara y en la nueva agencia, y es ese cambio de generación Ok. y, y esas nuevas, mm, esos nuevos estándares sociales del ambiente laboral y del trato hacia las personas. Entonces, para que te hagas una idea, eh, en los últimos meses en Tuatara estábamos pensando en cosas creativas y le dije a dos personas, es que ustedes no son creativos, esto que están diciendo no es creativo, no están pensando en un insight, no están haciendo esto. Y fueron y se quejaron en recursos humanos que porque los hice sentir mal por decirles que no eran creativos. Entonces yo quedé como, wow, o sea, si no puedo decirle al equipo que lo está haciendo creativo con argumentos, fue un shock para mí. No, no conocer ese lenguaje o ese protocolo bajo el cual ahora tengo que comunicarles a ellos. ¿Te proyectas hacia el futuro, hacia adelante? El crecimiento que hubo de la agencia me di cuenta que ser más rentables no me hacía más feliz, sino tener a un equipo más unido. Creo que era algo que reflejaba un crecimiento muchísimo más valioso, que fue lo último que se logró en el espacio físico que se tenía. Entonces a futuro quiero seguir emprendiendo, ya sea con el proyecto de la aplicación que tengo o con alguna otra cosa, y quiero volver a plantearme un nuevo paradigma de cómo podría llegar a ser un clima organizacional, una política inclusive de participación misma desde los empleados en todo lo transversal a la empresa, o sea, de que se sientan empleados me parece fatal. No quiero emplear gente, quiero tener socios. Entonces, un proyecto así, pensando como en cómo podría replantear un modelo bajo el cual se cree una nueva forma de interacción entre colaboradores, más que entre jefes y subordinados. Ok, súper. ¿Y qué acciones concretas, digamos, estás llevando a cabo para esos retos que te estás planteando? Em, Estoy pues hablando con algunas personas que han dicho que les interesa, eh, para plantearles pues esa forma en la que la veo y ver qué opinan, si eso pues, las motiva, qué parte sienten que de pronto no podría llegar a ser tan coherente, porque pues por ahora es solo una idea, pero para construirla es lo más difícil. Sí. Y pues seguramente vendrán retos que no estoy contemplando. Entonces, pues el primer paso es ese, socializarlo con gente que pueda tener un criterio relevante y, y empezar a equivocarse, no hay de otro. Eso es lo que estoy planeando hacer, equivocarme mucho a futuro. Veo.